Buenos días a todas y todos, yo soy Martín Leone y bienvenidos a mi trabajo de presentación de la década infame. Uf, máster, ídolo, un capo. Para comenzar, ¿qué es, o mejor dicho, qué fue la década infame? Fue un periodo histórico de nuestro país comprendido entre los años 1930 y 1943. Che, la década te la debo, ¿viste? Te lo debo porque no estoy en el tema. La cual no se ganó su nombre por nada, sino que es catalogada de esta forma por diversos historiadores debido a la corrupción en todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. Fraude electoral. Y el domingo a la noche, cuando nos hicieron fraude, no dijimos nada. Represión. Para exigir de esta forma, en la que estamos viendo la salida del presidente Nicolás Maduro. Y otras tantas cosas que se encargaron de oscurecer la historia en este momento de nuestro país. Algo a destacar de este periodo es que el artífice de su comienzo fue también lo que causó su final, algo muy recurrente en la historia argentina. Exactamente, los golpes de estado cívico-militares. Lo que dio comienzo al periodo fue el derrocamiento al presidente Irigoyen a manos del general José Félix Uriburu en el año 1930 a causa de la crisis económica mundial desatada por la caída de la bolsa de Wall Street. Como bien sabemos, en ese entonces, y en la actualidad también, ¿viste? ¿Para qué engañarnos? Nuestro país era muy dependiente de la exportación de bienes primarios. La depresión causó que se encarecieran los bienes industriales y desvalorizaran los bienes primarios. En otras palabras, los productos que importábamos se encarecieron y empobrecieron los que exportábamos. De manera más simplificada, para nuestro país significó inflación, despidos, aumento de la pobreza y caída del poder adquisitivo de los salarios. Los sectores opositores al gobierno se aglutinaron y dieron el golpe de estado en el año 1930 con el pretexto de que Irigoyen no tomaría medidas acordes a la situación vivida en el país. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Además, el golpe fue con el aval de la gente, pues padecían mucho las consecuencias de la crisis económica. Finalmente, jura como presidente el anteriormente nombrado general Uriburu. Ahora bien, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes de la década infame? Empecemos analizando la política. Los liberales, esos son el problema, los políticos son la solución. En primer lugar, el partido gobernante, la sucesión de la generación del 80 de la oligarquía, es el partido llamado La Concordancia. Instauraron nuevamente el fraude electoral, al que ellos denominaron como fraude patriótico, porque lo hacían para salvar la patria. Curioso que mientras hacían esto por la patria andaban regalando el país a los piratas colonos. Después más adelante lo retomo. Pero había un problema, la ley Sáenz Peña que instauró el voto secreto. Ahora, como no podían hacer esto, ¿quién de ustedes dos va a votar a Irigoyen? ¿Quién de ustedes dos va a votar a Selman? Muy bien. Recurrían a esto. Estos son copados. Estos locos que no aprenden. ¿Qué les dije de estar hablando, Que no se vuelva a repetir. Que no se vuelva a repetir. O esto. A ver. Urna 1843. Acá había muchos radicales. Para no deshacer la ley, porque no contaban con la totalidad del apoyo del Congreso. Otro aspecto, en realidad muy común por aquellos tiempos. Por Dios, qué cosa, che, estos oligarcas no paran de copiarse entre ellos mismos, no pueden ser más originales. Era la represión a sectores opositores para impedir que se manifiesten ni contaminen la cabeza de los jóvenes idealistas de la época. Y por último, en esta dimensión, y no por ello menos importante, tenemos la creación de la Confederación General de los Trabajadores, una alianza de obreros, sindicalistas revolucionarios, socialistas y comunistas que se mantiene a día de hoy y tiene el objetivo de básicamente aglomerar a todos los sindicatos que hay en el país y entablar relaciones directas con presidencia para debatir las cuestiones laborales. La creación de este organismo se vio favorecida por la visión corporativista que tenía el general Uriburu, muy similar a la de Mussolini en Italia. Sin embargo, en su nacimiento, la CGT no contó con el apoyo total
de las masas obreras, de los trabajadores, principalmente de los socialistas y de los comunistas, puesto que ellos veían con malos ojos el dialogar y entablar relaciones con un sistema corrupto como lo era el de la dictadura militar de la década infame. Sin embargo, a pesar de esto, los sindicalistas revolucionarios pretendían mantener el sistema por el que fue creada la CGT. Estas confrontaciones, estos roces internos, generaron la fracturación de la CGT y quedaron formadas la CGT Catamarca, conformada por los sindicalistas revolucionarios, y la CGT Independencia, conformada por los socialistas y los comunistas. Fin de la política, empezamos con la sociedad. Vivimos en una sociedad. Este ámbito se encontró con muchos problemas para desarrollarse durante esta época, puesto que, como ya dije, cualquier oposición o disidencia con el modelo gobernante era reprimida, y de diversas formas, como por ejemplo las encarcelaciones sin juicio previo, presos políticos o las deportaciones, aunque aún así nos quedaron algunos aspectos a destacar, y bastante interesantes. Al principio, las altas tasas de desocupación hicieron que los sindicatos perdieran poder. La matriz que sigue esto, sinceramente, es bastante simple. Crisis económica mundial, caída de la demanda. Caída de la demanda, menos producción. Menos producción, despidos. Despidos, menos trabajadores, menos personas que los gremios puedan representar. Otro punto relacionado con la CGT, ¿viste? La pobre re inútil, más inútil que la ONU de hoy en día. Este aspecto con el tiempo fue desapareciendo debido a la implementación del modelo económico Easy, lo cual generó una recuperación progresiva de los puestos de trabajo y de la economía argentina. Prendemos la luz porque se puso oscurito. Debería verse mejor. En línea con esto último de los despidos, tenemos el nacimiento de las villas miserias, que hoy por hoy son simplemente llamadas villas. Seguramente porque queremos olvidarnos de que esas personas padecen una miseria y probablemente también en la medida de lo posible de que son personas. Estos lugares son barrios donde la gente se asentaba producto de las inmigraciones internas que sufrió nuestro país durante el cambio de modelo económico al modelo Easy. Lo que sucedía es que las nuevas incipientes industrias demandaban mucha mano de obra. Por ende, la gente del campo viajaba a las grandes capitales, que era donde se ubicaban las grandes fábricas, en busca de mejor salario y mejor calidad de vida. El problema aquí radica en que las personas que viajaban a las grandes ciudades usualmente lo hacían con todo el dinero que tenían, entonces no podían volverse a sus ciudades de origen en caso de no encontrar trabajo. Quienes efectivamente no encontraban trabajo se veían obligados a quedarse en las capitales, en las metrópolis. Entonces, como no tenían nada, se asentaban en lugares cercanos a las terminales y cercanos a las fábricas, y construían viviendas con los materiales que más tenían a mano. Serían chapas, cartones, revistas Avon de Mirta Legrand, y así fue como nos quedó una herencia desde esta época que sigue representando un problema gravísimo para la Argentina a día de hoy. Otro aspecto muy importante a destacar es lo que perfectamente puede ser el inicio del movimiento feminista en Argentina, el comienzo de la participación de las mujeres en la vida política y social del país. Muchas de ellas, a pesar de ser invisibilizadas por la concordancia, comenzaron a romper el molde de ser esposas y amas de casa, roles que se les fueron históricamente asignados, para empezar a introducirse en las protestas sociales mediante las manifestaciones, huelgas y participando en los foros de debate de los sindicatos. Cerramos con sociedad y vamos por último al ámbito quizá más importante de nuestro país y el mundo, lo que marca la agenda política de absolutamente todos los gobiernos del planeta, en lo que más se fija la gente a la hora de votar, lo que en nuestro país causó el golpe de Irigoyen, el que se vayan todos del 2001, la ida 6 meses antes de tiempo de Alfonsín, la derrota en las elecciones del kirchnerismo en el 2015 y la del macrismo el año pasado. La economía. Se le sugirió al presidente que rápidamente generara un plan económico. Lo más importante a destacar de este amplio enfoque es el modelo económico por el que optaron los gobernantes, el modelo de industrialización para la sustitución de importaciones. Easy para los amigos, el cual, como su nombre le indica, se trataba de instaurar una industria nacional fuerte que produjera lo que la sociedad argentina consumía en materia de importaciones a fin de limitar la salida de divisas y estabilizar la balanza comercial. La característica más importante del nuevo modelo fue el aumento del intervencionismo estatal en la economía, el cual lo hacía de diversas formas. Una de ellas fue la creación del Banco Central de la República Argentina en el año 1935.
una entidad bancaria que se encargaba de regular la emisión monetaria y de proveer créditos a la sociedad a fin de mantener una moneda nacional estable y competitiva a nivel mundial. En realidad, el objetivo original era un poquito más colonial, podríamos decir, pero después lo aclaro. También se instauró un control de cambios oficial para aumentar los ingresos del Estado y a su vez favorecer a la industria nacional. Lo que se hizo fue instaurar un mercado oficial, el cual manejaba precios menores al mercado internacional. Lo que se hacía era que a los exportadores se les obligaba a liquidar sus divisas en el mercado oficial. El Estado agarraba esas divisas y las vendía en el mercado internacional y con esa diferencia obtenía una ganancia. En el caso de las importaciones, se les cobraba un impuesto extra a las personas que importaban bienes que el país producía, pero a los productos que el país no producía se utilizaban los precios del mercado oficial. Al mismo tiempo, se crearon las juntas reguladoras de bienes primarios. Estas eran entidades que se encargaban de ponerle un precio a los productos del campo para asegurarle una renta mínima a los productores. Luego, el Estado compraba a estos productores con esos precios y los vendía en el mercado internacional para obtener divisas extranjeras. Esta medida beneficiaba a los pequeños productores, puesto que los hacía fuertes a los vaivenes internacionales, ya que les aseguraba una renta mínima en cualquier caso. Hablemos de tratados económicos, específicamente del más controversial de todos ellos, podríamos decir sin miedo a equivocarnos, el Pacto Roca-Runciman. Este fue hecho en 1933 entre el hijo homónimo de Julio Argentino Roca, que en ese entonces era vicepresidente de la nación, y Walter Runciman, ministro de Comercio británico. Este se hizo en un contexto donde la Argentina quedaba fuera del Pacto de Ottawa, en el cual Inglaterra protegía económicamente a sus colonias de la Gran Depresión. Quedamos fuera por no ser colonia británica. El pacto consistía en que Gran Bretaña se comprometía a comprar una determinada cuota de carnes al año a Argentina, obviamente a precios menores de los que estaban en el mercado mundial, a cambio de unas facilidades económicas que tenía que darle nuestro país. Estas facilidades eran: el 85% de las importaciones británicas iban a ser a frigoríficos británicos ubicados en Argentina y el otro 15% iba a ser a frigoríficos argentinos. Se le suma la prohibición de abrir frigoríficos argentinos en este periodo. La utilización de buques ingleses para el traslado de las carnes, la creación de un banco central con la supervisión de directores británicos, creación de una corporación de transporte que ahora le daba a Gran Bretaña el control total de las vías y ferrocarriles en Argentina, que Argentina destinara el dinero de las importaciones británicas a importar productos británicos, brindarle a Inglaterra el control total de las aduanas, se quitaron todos los impuestos, una ley de convertibilidad peso argentino, libra esterlina. Obviamente salía beneficiada Gran Bretaña con este cambio. Y que Argentina resguardara a los frigoríficos británicos, impidiendo el avance de los frigoríficos estadounidenses. ¿Viste? Algo re copado y justo. Algo como: vos me das 10 pesos y yo te entrego 1500. Salíamos perdiendo todo de luz, hermano. Y no se queda ahí, sino que los frigoríficos ingleses, además, se manejaban con una corrupción abismal. El ocultamiento de ganancias, la evasión de impuestos y el soborno a los funcionarios públicos eran cosa de todos los días. Voy a dejar de describir este pacto para que el propio Julio Argentino Roca, hijo, lo defina. Cito: en materia económica somos partes del Imperio Británico. Toda esta corrupción fue expuesta en reiteradas ocasiones por el senador nacional Lisandro de la Torre, quien sufrió un intento de asesinato en 1935 precisamente por denunciar la corrupción de los frigoríficos británicos. En ese momento, él estaba interpelando al ministro de Hacienda Federico Pinedo, cuando de repente alguien le disparó, pero no lo logró matar. En su lugar, mató a su compañero de bancada, Enzo Bordavedere. Atención que el FIFA está habilitado. Higuaín. Ay. A esto me refería con que regalaba el país. No es para menos. Bueno, voy cerrando esto porque me está dando una bronca, loco. Como dije anteriormente, la década infame, al igual que comenzó con un golpe de Estado, terminó con otro golpe de Estado. En este caso, fue el presidente Ramón Castillo en el año 1943, en víspera de las elecciones de ese año. El golpe se generó en un clima de tensión de la sociedad argentina, pues el partido gobernante, la Concordancia, estaba dividido según ideologías, y también la sociedad argentina entera estaba dividida en dos bandos, quienes decían
que Argentina tenía que mantenerse neutral durante la Segunda Guerra Mundial y quienes decían que Argentina debía apoyar a los aliados. Roberto Ortiz fue presidente de la Argentina entre los años 1938 y 1942. Su mandato originalmente era hasta el 43, pero en el 42 fallece de diabetes y asume en su lugar Ramón Castillo. Durante los años de su presidencia, estuvo debatiendo con su vicepresidente de si mantener o no el fraude patriótico, estando Ortiz a favor de abolirlo y volver a la democracia, y Castillo a favor de mantenerlo. En el 42 asume Castillo en plena Segunda Guerra Mundial y Argentina se encontraba en la disyuntiva de si mantener su neutralidad o apoyar a los aliados. Por su parte, Estados Unidos aplicaba sanciones económicas al país por mantener su neutralidad. Durante el año 1942 y 1943, Castillo mantiene la neutralidad y en vísperas de las elecciones del 43 apoya a Robustiano Patrón Costas, candidato salteño que iba a ir por el Partido de la Concordancia. Robustiano era un reconocido político en el país que había tenido una excelente gobernancia en la provincia de Salta. Sin embargo, tenía un defecto, que era que apoyaba a la causa de los aliados. Esto, que Castillo apoyara a un pro-aliado en su candidatura, fue motivo suficiente para que un grupo de oficiales, tanto de la policía como de la milicia, se agrupara en el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, y dieran el golpe a Castillo en vísperas de las elecciones. Arturo Rawson juró como presidente, pero 3 días después fue destituido del cargo porque apoyaba la causa de los aliados. En su lugar asume Pedro Ramírez, quien un año después es destituido del cargo por romper relaciones con Alemania y Japón. Finalmente, Edelmiro Farrell toma el mando hasta el año 1946. Este año es clave, es muy importante para la historia de nuestro país, pues después de una década, un lustro y un año, se dan las primeras elecciones democráticas justas y limpias. Y así es como se le pone sello final a la etapa tan oscura de nuestra historia, la década infame. Dios, qué quilombo explicar la década infame, qué quilombo. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado durante todo el video recordando la década infame. Este fue mi resumen y espero haya sido de tu agrado. Esto es Argentina, papá, anda a saber qué nos espera ahora. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre